Hola, hola, mis queridos seguidores del canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén súper bien, con toda la energía para este vídeo que les tengo preparado hoy. Y créanme, hoy vamos a hablar de algo que ha hecho que muchos de ustedes se queden con la boca abierta, algo que ha revolucionado el mundo del entretenimiento turco y por supuesto, ha generado miles de comentarios y especulaciones. Sí, señores, hoy nos vamos a sumergir de lleno en esa sorpresa que Can Yaman y Demet Özdemir nos regalaron en aquella rueda de prensa. Una imagen, un momento que se volvió viral al instante y que nos dejó pensando, ¿qué diablos está pasando aquí? Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botoncito rojo de abajo, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y únanse a esta comunidad que crece cada día más. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles los mejores chismes y las historias más intrigantes. Y es que vamos a ser sinceros, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los nombres que más resuenan en la industria, y cuando aparecen juntos, el mundo se detiene. Son esa pareja que aunque en la ficción vivieron un romance de ensueño en Erkencikus, fuera de cámara siempre ha habido una conexión especial, o al menos, eso es lo que muchos de nosotros, los fans, hemos sentido y deseado. Y esta rueda de prensa, esta rueda de prensa fue la cereza del pastel. Imaginen la escena, un evento importante, flashes por doquier, periodistas intentando obtener la primicia, y de repente ahí están ellos, Can y Demet, juntos, con una complicidad que hizo saltar las alarmas de inmediato. La industria del entretenimiento turco es un hervidero de talento, carisma y, por supuesto, de relaciones que encienden la pasión de millones de seguidores. Y dentro de este universo, Can Yaman y Demet Özdemir se han consolidado como dos de sus estrellas más brillantes. Desde que se conocieron y compartieron pantalla en la aclamada serie Erkencikus, la química entre ellos fue tan palpable, tan explosiva, que traspasó la pantalla y se instaló directamente en el imaginario colectivo de sus fans. Sus personajes Kandibit y Sanemayın se convirtieron en la pareja del momento, y la audiencia clamaba por ver esa magia que desbordaban en la ficción trasladada a la vida real. Lo que sucedió en aquella rueda de prensa no fue un evento aislado, sino la culminación de una expectación que venía gestándose desde hace tiempo. Cada aparición conjunta, cada fotografía que circulaba por redes sociales, cada comentario sutil de uno sobre el otro, alimentaba esa llama de esperanza y especulación entre los seguidores más fervientes. Se convirtió en una especie de juego donde cada gesto, cada mirada, era analizado con lupa, buscando indicios de un romance que muchos anhelaban con todas sus fuerzas. Y la rueda de prensa en cuestión se convirtió, sin duda, en el epicentro de todas esas miradas. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en ese preciso instante que dejó a todos con la boca abierta? La imagen que dio la vuelta al mundo fue la de ambos, extraordinariamente cercanos, compartiendo una mirada que parecía decir más de 1000 palabras, una sonrisa cómplice que desvelaba un entendimiento mutuo, o quizás, un gesto sutil, casi imperceptible para el ojo inexperto, pero que para los fans más atentos significó una confirmación de sus sospechas. Fue un momento capturado por los flashes, efímero pero cargado de una intensidad que desató una verdadera tormenta de rumores y teorías. Las especulaciones no se hicieron esperar y se ramificaron en múltiples direcciones. Por un lado, estaban aquellos que interpretaron el momento como una clara señal de que Can y Demet habían retomado su relación sentimental, o que quizás nunca habían dejado de estar juntos y esa era su forma de confirmar su amor al mundo. Por otro lado existía la perspectiva de quienes argumentaban que simplemente eran buenos amigos y profesionales que se guardaban un gran cariño y respeto mutuo, y que la cercanía era una manifestación natural de esa conexión. Y por supuesto, no faltaron los más suspicaces, aquellos que creían firmemente que todo se trataba de una estrategia de marketing orquestada por sus equipos, diseñada para avivar la llama del recuerdo de su exitosa serie y mantenerlos en el centro de la atención mediática. Pero ¿cuál era la verdad, la cruda y honesta verdad, detrás de esa instantánea que se volvió icónica? Para comprender la magnitud del revuelo, es fundamental recordar la conexión que Can y Demet forjaron en Erkencikus. Su interacción en pantalla no era solo actuación, era una explosión de carisma, de pasión contenida y de una química que se sentía genuina, tan real que rompía la barrera de la pantalla y se instalaba en el corazón de cada espectador. La forma en que se complementaban, la manera en que sus miradas se encontraban, las pequeñas bromas y los gestos tiernos, todo contribuía a crear un universo de fantasía que cautivó a millones.
Esa conexión, una vez que se experimenta de esa forma, es un tesoro difícil de olvidar, y muchos esperábamos, con ansias, que esa magia televisiva se manifestara en la vida real. Cada vez que se les veía juntos en eventos públicos posteriores a la serie, esa chispa, esa tensión palpable, se renovaba, alimentando las esperanzas de quienes soñaban con verlos convertidos en pareja. Sin embargo, la rueda de prensa en cuestión trascendió las aparatosas apariciones conjuntas. No se trataba solo de estar en el mismo lugar, hubo algo en la dinámica, en la atmósfera que los rodeaba, en la forma en que se miraban y en la manera en que interactuaban, que hizo que los fotógrafos se volvieran locos y los fans no dejaran de comentar y analizar cada detalle. ¿Fue un acto intencionado, diseñado para generar impacto? ¿O fue un momento espontáneo, una fugaz manifestación de su conexión que fue magnificada por la inmensa expectación que siempre generan? La verdad es que como espectadores nos encanta que nuestros ídolos nos regalen estos instantes que nos invitan a soñar, a imaginar y a especular. Es en parte la magia y la diversión inherente a ser un fan, ¿no creen? Profundicemos un poco más en las posibles interpretaciones de lo que podría haber ocurrido. En el mundo de las ruedas de prensa y los eventos públicos, la dinámica entre los artistas puede ser increíblemente variada. A veces el ambiente es estrictamente profesional, donde cada uno cumple su rol a la perfección, manteniendo una distancia cordial pero profesional. En otras ocasiones, la cercanía y la amistad forjadas a lo largo de proyectos compartidos se hacen evidentes, permitiendo una interacción más relajada y natural. Y en el caso particular de Khan y Demet, después de haber protagonizado una serie tan exitosa y de haber compartido tantos momentos intensos y memorables, es completamente natural que exista un vínculo especial. Sin embargo, fue la forma en que este vínculo se manifestó en esa rueda de prensa en particular lo que capturó la atención del mundo. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. Los hashtags relacionados con ellos se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. En plataformas como Twitter, Instagram y Facebook, la conversación giraba en torno a la sorpresa Khan y Demet. Las fotos y los vídeos de ese instante se compartieron de forma viral, replicándose hasta el infinito. Y junto con las imágenes, llegaron los comentarios, un torrente de opiniones y emociones. «Se ven tan lindos juntos», exclamaban algunos. «Espero que vuelvan a estar de novios», clamaban otros. «¿Qué química tienen todavía?», era una frase recurrente. Y por supuesto, no faltaban las voces escépticas, «esto es pura estrategia, pero me encanta». Había un abanico completo de reacciones, demostrando la profunda conexión emocional que Khan y Demet habían logrado generar en su audiencia. Y es que, señoras y señores, en el vertiginoso mundo del espectáculo, la línea que separa lo real de lo que se presenta ante las cámaras, o ante el público en general, a veces puede ser sorprendentemente difusa. Los artistas son profesionales, maestros en el arte de la actuación y de la conexión con su público. A menudo saben perfectamente cómo generar expectativas, cómo mantener el interés de su audiencia y cómo jugar con las emociones. Pero también es una verdad innegable que las emociones humanas son reales y la conexión genuina es un fenómeno impredecible, capaz de manifestarse en los momentos más inesperados. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que esa rueda de prensa se convirtió en un símbolo. Un símbolo de la nostalgia por la inolvidable Erkenci-Kuş, un reflejo de las esperanzas y los deseos de los fans por verlos juntos de nuevo, y quizás, solo quizás, un atisbo de algo más profundo, algo que ambos prefieren mantener en la esfera de su privacidad. Porque al final del día, ¿quiénes somos nosotros como espectadores, para juzgar o para pretender saber exactamente qué sucede en la vida privada de las estrellas? El respeto por su espacio personal es fundamental. Lo que sí es absolutamente innegable es el poder magnético de su imagen conjunta. Cada vez que Can Yaman y Demet Özdemir aparecen juntos, el interés mediático se dispara de forma exponencial. Y esta atención, para ellos, también puede ser una herramienta valiosa. Si están promocionando un nuevo proyecto, o si simplemente desean mantener viva la conexión con su legión de seguidores, una imagen así, cargada de subtexto y expectación, puede ser inmensamente beneficiosa. Pero volvamos a ese momento exacto, a esa rueda de prensa que nos dejó a todos preguntándonos: ¿qué detalles específicos, qué sutilezas hicieron que fuera tan impactante? A veces es una mirada que se prolonga un segundo más de lo habitual, una mano que roza otra de manera casual pero cargada de un significado implícito, una risa compartida que suena diferente, más íntima, más genuina.
Los paparazzi y los fotógrafos, expertos en capturar la esencia de estos momentos, están entrenados para percibir estas sutiles señales. Y cuando captan algo que tiene el potencial de generar tanto revuelo, no dudan en inmortalizarlo. En esa rueda de prensa, parece que capturaron precisamente eso, esa energía que trasciende la simple profesionalidad. Esa complicidad que te hace pensar instintivamente, aquí hay algo más que una simple amistad. Ya sea una amistad profunda y sólida, un amor que aún perdura en el corazón, o simplemente una conexión humana genuina entre dos personas que compartieron un momento muy especial en sus vidas y carreras. Lo cierto es que esa imagen nos proporcionó material de sobra para la conversación y la especulación. Ahora, para aquellos que todavía se preguntan, para los que no pueden dejar de lado la duda, ¿son pareja? ¿Son simplemente amigos muy cercanos? ¿Hay realmente algo en el aire entre ellos? La respuesta honesta basada en la información pública disponible es que hasta la fecha, no han confirmado públicamente una relación sentimental. Sin embargo, ¿y si esa rueda de prensa fue un guiño cómplice, un código secreto entre ellos y sus fans más acérrimos? Un mensaje sutil de que a pesar de los caminos separados que hayan tomado en sus vidas personales y profesionales, ¿la conexión especial que los unió sigue presente? Pensemos por un momento en la inmensa presión que deben sentir estas dos estrellas. Constantemente bajo el escrutinio público con miles de ojos observando cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras. Si tuvieran una relación sentimental, es muy probable que desearan protegerla con todas sus fuerzas, manteniendo un perfil bajo para preservar su intimidad. Y si por el contrario no tuvieran una relación romántica pero sí una amistad muy fuerte y significativa, también querrían evitar que las cosas se malinterpretaran, para no generar malentendidos o comentarios indeseados. Sin embargo, en el complejo y fascinante juego del espectáculo, a veces estas malinterpretaciones son precisamente lo que mantiene viva la magia y la fantasía para el público. Lo que es absolutamente seguro es que Can Yaman y Demet Özdemir poseen un talento innato para cautivar a su público. Y esa rueda de prensa fue un ejemplo perfecto de su habilidad para generar expectación y mantener a la audiencia enganchada. Nos dejaron con la miel en los labios, con la imaginación volando libremente y con la persistente esperanza de que quizás, solo quizás, ese momento fugaz y cargado de significado hubiera representado algo más para ellos. Y mientras esperamos a que el tiempo, con su sabiduría inherente, revele si hubo algo más allá de una simple amistad en esa tarde memorable, lo que podemos hacer es disfrutar de los imborrables recuerdos que nos regalaron en Erkencikus, y seguir apoyando sus exitosas carreras individuales. Ambos son artistas talentosos que continúan cosechando éxitos por separado, en proyectos que demuestran su versatilidad y su dedicación, y eso es algo que debemos celebrar y aplaudir. Pero esa rueda de prensa se quedará grabada en nuestra memoria colectiva como uno de esos momentos icónicos que nos hacen amar aún más el vibrante y apasionante mundo del entretenimiento. Esa pequeña pero poderosa sorpresa que nos recordó la magia que se puede crear cuando dos personas conectan de una manera tan especial, tan profunda, que trasciende las pantallas y se instala en el corazón de quienes los admiran. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este fascinante viaje por la intrigante rueda de prensa de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado los posibles significados, hemos recordado la innegable química que los une y hemos especulado sobre lo que pudo haber pasado detrás de esas cámaras que capturaron un momento tan cargado de emoción. Lo que está absolutamente claro es que su impacto en nosotros, los fans, es innegable y perdurable. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encantaría saber su opinión y sus impresiones. ¿Qué creen ustedes que sucedió realmente en esa rueda de prensa? ¿Creen que fue solo una muestra de amistad, o hay algo más profundo que no vemos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y seguir construyendo esta comunidad tan especial. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un asterisco enorme me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, descubrimientos y análisis en el apasionante mundo del entretenimiento. Su apoyo es mi mayor motivación y la fuerza que me impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.